Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Creo que ya estamos el efectivo completo. Y bueno, y si falta alguien, ya se va a incorporar. Estábamos viendo los principios de la resistencia de materiales y hemos visto que la resistencia de materiales hace muchas consideraciones, pero ahora analiza a los sólidos como si fueran deformables. Analiza los sólidos como si fueran deformables. Entonces, es una buena perspectiva ver ese aspecto, o sea, cómo un sólido puedo considerarlo deformable o por qué se da esta deformación. Antes de entrar a hablar de las deformaciones y de los esfuerzos, es bueno marcar qué genera un esfuerzo. Y para ello vamos a hablar en este caso de las cargas. Dice, las cargas son todas las solicitaciones mecánicas, acciones y fenómenos externos a los que debe responder una estructura para mantenerse en pie y que tiene que ser incluidas en el cálculo estructural. Estoy viendo que las estructuras habían sido un conjunto de elementos dispuestos entre sí destinados a resistir. Pero, ¿a resistir qué? A resistir precisamente las cargas a las cuales se le impone. Cuando a una estructura se le impone cierta carga, esta tiene que generar una serie de esfuerzos y bueno, tiene que entrar en un equilibrio respectivo. Pero estas cargas que se le imponen a una estructura se las considera como solicitaciones mecánicas. Y normalmente estas solicitaciones son fenómenos externos porque porque en función al tipo de estructura que tenemos, se le va asignando una serie de cargas. Entonces, es importante ver esto. Las estructuras, su objetivo es el de resistir cargas. ¿Y qué son las cargas? Las cargas son solicitaciones mecánicas y externas. ¿Qué más me dice? Están constituidas principalmente por el peso propio de los elementos que constituyen la edificación, el del mobiliario, del equipamiento, la decoración, el peso de las cargas debido al uso, así como por todas las acciones eventuales que llegara a afectarla directamente. Entonces, estas acciones, estas solicitaciones externas pueden tener cualquier tipo de origen. Y uno de los principales es el peso propio. Una de las acciones importantes es precisamente el peso propio. Todas las edificaciones, cualquiera sea su naturaleza, pueden ser metálicas, de madera, de hormigón, etc. Entonces, ese peso se involucra directamente a las cargas a las cuales se ve expuesta la estructura. Ahora, hay otro tipo de cargas. Una de las cargas que acabamos de mencionar es precisamente esta, la de peso propio, el peso que tiene cada uno de los elementos. Otro es el del mobiliario, pero ¿por qué los separa si pueden tener una misma característica, me dirán? Pues el del mobiliario es una carga que puede estar presente o no en la edificación. Es una carga que puede ir cambiando con el tiempo. En cambio, el peso propio de un elemento estructural no va a ser modificado. El peso de una columna no va a ser modificado. Pero en cambio, el peso de una mobiliaria sí. Se cambian el tema de mobiliarios, podemos cambiar por el uso, podemos cambiarlo porque necesitamos ambientes más amplios, podemos cambiarlo el mobiliario porque, no sé, hasta para actualizar. Entonces, este tema del mobiliario es algo que va cambiando. Las decoraciones, dice, el peso y las cargas debido al uso. Aquí hay otro punto más que está marcando. Entonces, aquí ya estoy hablando de 3 cargas. 1, el peso propio. 2, el mobiliario. 3, las cargas de uso.
las cargas de uso. Las cargas de uso también se las conoce como sobrecargas, sobrecarga de uso. Normalmente estas cargas ya se encuentran tabuladas en las diferentes normativas que utilizamos debido a que estas cargas se han llegado a idealizar. ¿Y para qué lo han llegado a idealizar? En función al tipo de uso que le estás dando a una estructura, tú colocas las cargas. Por ejemplo, para una edificación que está destinada a vivienda, la sobrecarga de uso es igual a 200 kilogramos, de 200 a 250 kilogramos metro cuadrado. Entonces, miren, ¿eso quién me dice? Eso no me lo estoy inventando, sino eso es lo que está reglamentado en norma. Me dice, no, para pasillos y para pasillos puede considerar una carga de 300. Para estructuras destinadas a unidad educativa, pues esta sobrecarga oscila entre los 250, 300 a 350. Entonces, como pueden ver, las cargas están condicionadas en función al tipo de estructuras que tienen. Bueno, pero eso es de manera ya genérica. Cuando yo quiero hacer un cálculo estructural, pues yo tengo que ir colocando todas esas cargas. Nosotros en resistencia no vamos a hacer un análisis estructural, no lo vamos a hacer porque no corresponde al nivel, pero sí tenemos que saber cómo actúan las cargas y qué generan en las estructuras. Aquí tengo, por ejemplo, una imagen, esta imagen, que me permite ver cómo la estructura, cómo estas cargas transmiten y actúan directamente en la estructura. Y la estructura tiene que tener la capacidad de resistirlas. Agarran entre todos los elementos que conforman una estructura y se distribuyen las cargas en función a lo que va llegando. Esto puede ser por áreas de aporte en función a las características que tienen. Entonces, para mí lo más importante es eso. ¿Qué hacen las cargas? Las cargas van a condicionar parte del comportamiento de la estructura. Aquí yo puedo ver, miren, una estructura que hemos dicho es un conjunto de elementos, y aquí yo puedo ver eso, un conjunto de elementos, dispuestos entre sí para resistir cargas. Y si me fijo en esta imagen, veo que tengo columnas, tengo fundaciones, tengo también una losa, tengo unas vigas. Entonces, fíjense, un conjunto de elementos estructurales. ¿Qué había sido la estructura? Un conjunto de elementos estructurales dispuestos entre sí. La columna tiene una relación directa con la fundación. Me van a dar un minutito. La columna tiene una relación directa con la fundación. A su vez, la columna tiene una relación con las vigas y las vigas con la losa. Sobre la losa existe una serie de cargas actuando. Estas cargas pueden ser superficiales, pueden ser lineales o pueden ser puntuales. Aparte de que existen tres tipos de carga, aparte de que existe una serie de cargas, también las cargas pueden estar identificadas por cómo se están distribuyendo en una superficie. Por ejemplo, aquí yo tengo en la losa, la carga, el peso propio de la losa, lo está tomando como una carga superficial. Aquí yo tengo una carga lineal. ¿Qué es una carga lineal o por qué se puede dar una carga lineal? Una carga lineal se puede dar por la presencia de un muro. ¿Y cómo puedo calcular esta carga lineal si tengo un muro? Y yo veo que el muro es en 3 dimensiones, me dirá. Pues puedo linealizarlo, conociendo la altura y el espesor. Además de ello, yo necesito el peso específico.
¿Qué más tengo? Una carga puntual. ¿Cómo puedo idealizar una carga puntual? ¿Cómo puedo idealizar una carga puntual en una estructura? ¿Alguien tiene una idea de cómo podría idealizar la carga puntual? Si fuese una columna, por ejemplo. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Puede ser una columna. Una carga puntual puede estar identificada por la presencia de una columna. Otro elemento que puede ser idealizado como una carga puntual es el encuentro entre dos vigas. Si yo tengo el encuentro entre esta viga y otra. Entonces, en este punto se puede generar una carga puntual. Pero el objetivo es bien claro. Todas estas cargas, cualquiera sea la naturaleza, van a transmitir, ¿a quién? Directamente a las vigas. Las vigas tienen que transmitir a otro elemento que esté secundando o apoyando, en este caso, las columnas. Y las columnas van a descansar a las fundaciones y de las fundaciones directamente al suelo de fundación. Entonces, aquí yo puedo ver cómo las cargas y cómo la estructura trabajan como si fueran un solo equipo. La estructura, su objetivo es la de resistir esta serie de cargas. ¿Pero cómo las va a resistir? Mediante transmisión. Pero las vigas, ¿cómo van a resistir la carga? Esta viga, cuando esté sujeta a esta carga que ha recibido de la losa, directamente lo que va a hacer es, va a empezar a esforzarse, va a generar una serie de esfuerzos. Y a su vez, estos esfuerzos van a tener que transmitirse a los diferentes elementos. Pero ya, ahora ya tenemos una pequeña idea de que las estructuras son un conjunto de elementos estructurales dispuestos entre sí para resistir cargas. ¿Qué son las cargas? Las cargas son acciones mecánicas y por efectos externos a la estructura. Estas cargas hemos visto que pueden tener diferente naturaleza. Entonces nos vamos a la siguiente lámina. Y digo, las cargas que actúan en una estructura se pueden clasificar en cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales o sísmicas. Ahora ya me he ido a una edificación un poquito más compleja, pero aquí yo puedo ver la acción de todas las cargas, absolutamente de todas las cargas. Voy a identificar las cargas muertas, les voy a dar un pequeño rayón. A las cargas amarillas, a las cargas vivas las vamos a marcar de amarillo. Y digo aquí, yo tengo esta edificación, una estructura cualquiera, que está sujeto a una serie de cargas. Y eso es lo que pasa realmente en las diferentes estructuras, en los diferentes sólidos. Se ven afectados por unas cargas. Y estas cargas tienen que transmitirse a la estructura. Pero, ¿cómo se transmiten a la estructura y para qué? Vamos a ver eso enseguida. En esta edificación, en esta vivienda, puedo ver la presencia de cargas muertas y cargas vivas. Dice aquí, muertas y peso propio. Las cargas muertas o peso propio son aquellas cargas que no cambian con el tiempo. Estas no cambian con el tiempo. Estas no cambian con el tiempo. El peso propio de la estructura se mantiene constante. Por eso se llaman cargas muertas. Cargas muertas, otros lo llaman cargas permanentes, pero dependiendo mucho qué bibliografía o qué datos estamos utilizando, digo, por ejemplo, otros dicen las cargas muertas se refieren principalmente al peso de la estructura.
Y las cargas permanentes, que también tienen la misma naturaleza que estas muertas, porque no cambian con el tiempo, pero se las llama permanentes porque son como elementos de cerramiento, tabiquerías, entonces a eso lo llaman otros cargas permanentes. Y otros dicen, no, las cargas muertas y las cargas permanentes son lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen ese mismo enfoque, que no cambian con el paso del tiempo. Las cargas muertas no cambian con el paso del tiempo, se mantienen constantes desde que se inicia una estructura hasta que se culmina la misma, hasta que termine el tiempo de vida de esa estructura. Aquí tengo carga muerta. ¿De quién? El peso de la cubierta, el peso de la viga, el peso de este murito de división del baño, el peso de la losa. Entonces, miren, estos pesos que se mantienen constantes, la cubierta, los muros, las vigas, la losa, esas son cargas muertas y de peso propio. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Las barandas, estas también son cargas muertas, esas también son cargas muertas. Y creo que no tengo nada más como carga muerta. Las que se vienen aquí, que secundan, son las cargas vivas. Y hemos dicho que vamos a utilizar otro color. Las cargas vivas, en este caso, sí están en función al tiempo. Sí están en función al tiempo. ¿Por qué? Porque las cargas vivas cambian con el tiempo. En este momento estoy viendo que en el último nivel de la edificación existe 1, 2, 3, 4 personitas. 4 personitas. Pero en un momento determinado, o sea, en un momento X, no van a existir 4 personas. Quizás solo esté el niño. O quizás solamente esté esta persona. Entonces, es una carga que cambia con el tiempo, es una carga variable que va a ir cambiando con el transcurso del tiempo. A estas cargas variables o cargas vivas se las denomina así porque están en función al tiempo. En un momento sí pueden estar todas estas cargas, miren, aquí hay una personita, pero en un momento determinado van a aparecer estas 4 más, llegando a estar totalmente lleno este espacio. Entonces, a esto nosotros llamamos cargas vivas. Aquí yo tengo carga viva, carga viva. Hay otro tipo de cargas, Eso ya lo van a ir viendo más a detalle, pero se les va a hacer la mención. Por ejemplo, se la considera carga viva a la carga de nieve o granizo. Si bien en nuestro medio no es común ver nieve o granizo, aunque ya les ha aparecido en algunas zonas hace no mucho ha granizado. Esto debido al cambio climático. Antes era difícil y poco probable que granice, digamos, pero con el cambio climático que hoy estamos viviendo, pues ha cambiado un poquito el comportamiento del clima. Entonces, ¿es bueno considerar en el análisis estructural? Sí, es bueno e importante considerar algunas cargas. Pero también yo tengo que agarrar y tengo que comparar, ¿no? Por ejemplo, granizo en Santa Cruz es eventual, pero ¿qué si es fuerte? Si es fuerte, ¿qué? El viento. Entonces, le tendré que dar mayor prioridad al viento. Bueno, pero vamos con las cargas vivas. Ahorita estoy con la de nieve y granizo. Es una carga que se la tiene que considerar. Es una carga que cuando incluso se diseña tiene una ponderación menor. ¿Por qué? Porque es eventual. Como puede estar ahora o como no, el mismo. Temperatura y humedad de otros eventos ambientales. Empozamientos de aguas. Estos son los charcos de agua. ¿Te afecta? Claro que te va a ir afectando en las estructuras, siempre y cuando no hagas el mantenimiento o dejes que exista una constante retención del mismo. Entonces sí tendrías que considerar. Eso es lo que pasa en muchas de las cubiertas. En las cubiertas de las
canchas, si han podido ver, muchas edificaciones han llegado a, muchas de las edificaciones de canchas que tenían tinglados, con la presencia del granizo, ha colapsado. Entonces dirán, uy, entonces el granizo ha sido el causante de que hayan colapsado. Sí y no, o sea, sí, porque era la carga preponderante, pero ¿qué ha pasado? En estas zonas que son de evacuación, muchas veces no tienen el tamaño necesario, muchas veces no tienen el tamaño necesario, o peor aún, no es que no tienen el tamaño necesario, sino que con el paso del tiempo, como no han considerado esa carga, el punto de evacuación es tan pequeño que se congela por la intervención con el viento, con todo, empieza a congelar. Entonces, hay una acumulación aquí de granizo o de nieve. ¿Por qué? Porque no has podido hacer la evacuación respectiva. ¿Por qué? Porque no has controlado estos emposamientos de agua que antes ya te habían marcado. Entonces, ahí incide mucho la carga a la cual está expuesta. Y los elementos estructurales estaban destinados a resistir una cierta carga, no este recrecido de nieve o granizo que se tiene. Entonces, las estructuras empiezan a colapsar, a deformarse hasta colapsar. Otras llamamos cargas accidentales. Estas cargas accidentales se refieren principalmente a lo que es viento y sismo. ¿Por qué llaman viento, sismo, empuje de tierra? ¿Por qué son cargas accidentales? Porque son cargas eventuales. O sea, un fuerte viento, sí existen vientos fuertes, pero de manera constante, en la mañana aparece un viento tremendo, a las 10 de la mañana otro, a las 11, a las 12, no, son esporádicos, o sea, tienen una relación de tiempo esporádica. El sismo exactamente igual. Ustedes me dirán, pero en un sismo hay réplicas. Claro, en un sismo hay réplicas, pero las réplicas también son cada cierto periodo que se tiene. Entonces, ahí hay una variante. En cambio, las cargas vivas, sí o sí va a haber, estas personitas van a estar presentes en la edificación, en la mañana, en la tarde, en la noche, en mayor o menor proporción. Pero el viento y el sismo no van a estar en un mismo día todo el instante. Entonces, hay zonas que no son sísmicas, entonces prescinden de lo que es sismo. Hay zonas que no son ventosas, entonces también prescinden de este aspecto. Empuje de tierra, si no tienes un muro de sótano, no tienes un subterráneo, no vas a tener este empuje. Entonces, hay cargas que son accidentales en función a lo que tienes en las estructuras. Pero su objetivo, nuevamente, volvemos a lo mismo. Las estructuras tienen como objetivo resistir esta serie de cargas, entre cargas muertas y entre cargas vivas y accidentales. El objetivo de la estructura es resistir esta carga. Entonces, la estructura tiene como objetivo, no sé, recibir solamente las cargas. No, aparte de recibir las cargas y resistir las cargas, tiene que descargar en algún lugar. En este caso, descarga directamente al suelo de fundación. Y el suelo de fundación también tiene que resistir. Pero, bueno, aquí se pueden ver las cargas que actúan en una estructura. Cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales. Ahorita estamos haciendo mención de que existen una serie de cargas. Ya cuando entren ustedes a un diseño de una edificación, que eso corresponde a niveles superiores, van a ver que cómo influye las cargas. Y hay cargas que no me las puedo olvidar. Muchas veces, como ahora utilizamos tanto los programas, los software estructurales, no nos damos cuenta o se nos pasa considerar la carga de peso propio. Y aquí viene lo importante, o sea,
¿Cómo me voy a dar cuenta si he puesto la carga de peso propio? Como yo ya estoy entrando con esa anticipación de cómo se va a comportar la estructura, entonces yo sé cómo se tendría que más o menos deformar o cómo tendrían que ser los esfuerzos. Entonces, para nosotros es eso importante, ver cómo se va a comportar la estructura. Pero hay cargas que no me puedo olvidar. Una carga muerta, una carga viva, no puedo olvidarme para nada. Sí o sí tienen que tomarse en cuenta. Y si hay efectos de viento, existen cargas accidentales, es una zona sísmica, etcétera. Entonces, ahí sí, si veo que se trata de una zona sísmica, tendré que hacer la evaluación respectiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no puede pasar una serie de efectos. ¿Como cuáles? Como estos. Vamos a quitar esto y vamos a... Disculpe, creo que no se escucha, ¿no? A ver, voy a volver a compartir para que ustedes puedan escuchar esto. Esto es importante porque van a ver cómo se comporta la estructura frente a una serie de cargas. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940, el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington,
La explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Muy bien. El efecto de las cargas en las estructuras, están viendo que tiene gran importancia. Tiene gran importancia. Ese era uno de los puentes más emblemáticos, ese puente Tacoma. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, como han indicado en el video, dice que se han utilizado las mejores tecnologías para ese entonces, tanto para el cálculo, para el diseño, etcétera, para la construcción. Pero a veces prescindimos o consideramos poco importante algunas cargas. Tal vez solo han hecho alguna prueba de carga respecto al viento y no le han dado la importancia respectiva, cómo iba a comportarse el puente frente a una carga como es la del viento. Una cosa es el viento que pase en una estructura de pequeña dimensión frente a una estructura de gran envergadura. Este puente, no recuerdo, creo que son 100 y tantos metros que unen, no me acuerdo en este momento, pero fíjense, hay que considerar todas las cargas que actúan en las edificaciones, tanto sea edificaciones sencillitas, una vivienda de 2 pisos, bueno, por mucho que sea de 2 pisos o de 10 pisos o de 100 pisos, pues todas las estructuras tienen que tener un comportamiento óptimo y adecuado. Ese es el objetivo de nosotros como ingenieros, tener o ver que tengan un comportamiento óptimo y adecuado las estructuras frente a las cargas. Porque ahora voy a empezar con este término que dice esfuerzo. ¿Y qué es lo que pasa con la estructura? A la estructura se le someten cargas externas. Cargas externas, cualquiera sea la naturaleza. Cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales, etc. Y estas cargas que van a generar en la estructura van a generar una serie de esfuerzos. Pero, ¿por qué se da ese esfuerzo? Se da ese esfuerzo en la estructura porque aparece una serie de cargas internas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo este elemento, miren, se trata de un cable que está sujetando este bloque. Pero si a este bloque cada vez yo voy a ir aumentando en peso, el cable va a haber un momento que ya no resista y rompa, como es este segundo caso. O sea, mientras yo voy aumentando el peso cada vez más y más y más, entonces este cable va a llegar al esfuerzo. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta que debíamos hacer. ¿Por qué se generaría esa ruptura? Porque este elemento, cuando yo cuelgue, vamos a dibujar aquí, cuando yo cuelgue este pequeño peso,
cuando yo cuelgue este pequeño peso, en esta barra va a existir un esfuerzo. Si hago un pequeño corte, por ejemplo, voy a cortar para acá. Si yo hago un pequeño corte, aquí tendría mi peso. Este peso va a ir hacia abajo y en este vértice va a generar un esfuerzo. ¿Por qué? La estructura, su objetivo es la de resistir las cargas. Entonces, cuando yo cuelgo este peso, el cable va a hacer su mayor esfuerzo tratando de mantener el equilibrio. Esto es lo que está pasando en esta zona. Pero vamos a ver más arriba. Yo quiero ver qué pasa aquí y cómo se ha transmitido. Si esta carga está yendo arriba, ¿por qué en este va en opuesto? Porque ahora tengo que ver qué es lo que está pasando en este cuerpo. En este cuerpo, esta carga, ¿qué es? El peso era una carga externa. Yo agarré y colgué el peso en mi sistema. Pero esta carga, es una carga interna. Es una fuerza interna. Esta fuerza interna tiene que estar en equilibrio. Estoy diciendo que quiero que la estructura pueda resistir. Entonces, ¿qué ha pasado en este lugar? Para que esté en equilibrio, tiene que tener las mismas condiciones. Entonces, ¿lo tengo que poner un peso aquí? No. En este punto, lo que aparece es... En este punto, lo que aparece... Y no se ve nada. En este punto, lo que me va a aparecer es precisamente una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Aquí está, la fuerza interna 1 y la fuerza interna 1 del sistema. Estas dos son iguales. Pero debido a que han aparecido estas dos fuerzas internas, debido a esta fuerza externa. Ahora, esta fuerza externa que ha generado una fuerza interna. Esta fuerza interna se va a ver representada en un esfuerzo. ¿Por qué? Porque la barra va a hacer un esfuerzo por tratar de sostener el peso. Cada vez, mientras más vaya aumentando el peso, entonces la barra va a seguir cediendo hasta donde pueda antes de colapsar, antes de romper, como estamos viendo en este segundo gráfico. Entonces, aquí yo puedo ver claramente cuál es el comportamiento. La estructura estaba en equilibrio. La estructura estaba destinada a resistir un peso W. Este W, ¿cómo se ha representado? Este peso W es la carga externa. Esta carga externa genera una fuerza interna. La fuerza interna se tiene que ver representada en todos los elementos que componen a la estructura. ¿Para qué? Para esforzar a la estructura de modo que pueda resistir las cargas. Aquí me dice, esfuerzo, tensión interna que experimentan todos los cuerpos sometidos a acción de una o varias fuerzas. Entonces, el esfuerzo había sido una tensión interna que se somete en función a una carga, como en este caso, o a N cargas, como en el caso de la viga que estoy viendo en este caso. Vamos a borrar esto, ¿ya? Porque hay otros gráficos por aquí que si no se van a sobreponer. Muy bien. Ahora, aquí yo he visto un caso axial. Aquí estoy viendo un caso axial, que debido a una carga, debido a una sola carga, he visto que ha generado un esfuerzo. En una viga pasa exactamente lo mismo. O sea, no importa qué tipo de elemento estructural es. Un elemento estructural, sea viga, columna, cable de tensión, etcétera, cuando se somete a una carga, esta genera una fuerza interna que esfuerza a ese elemento estructural. Esta carga puede ser una sola o puede ser varias. Cuando esta viga estaba sin cargas, entonces se mantenía normalita.
Cuando la viga resiste cargas, para empezar, va a tener una deformación controlada por nosotros. Primero. Segundo, esfuerzos también controlados por nosotros, porque nosotros podemos determinar esos esfuerzos a los cuales se ve expuesta. Pero aquí veo claramente otro tipo de esfuerzo, una viga sujeta a un esfuerzo de flexión por un par de cargas. Si estas cargas que antes valían P, lo vuelvo doble P, o sea, 2 veces la carga, entonces esto empieza a deformarse. ¿Por qué? Porque estoy aumentando cada vez la carga de manera excesiva, de modo que la estructura no responde. ¿Hasta dónde? Hasta romper. Entonces, aquí puedo ver otro tipo de esfuerzo, pero los esfuerzos se consideran como tensiones internas. Cuando no hemos visto, en muchos lugares vemos este tipo de uniones, Tengo el elemento 1 y tengo el elemento 2, unidos mediante un perno. Pero a este elemento 1 y este elemento 2 le puedo aplicar un par de cargas, uno que vaya en este sentido y este en el otro sentido. No me pongo a analizar qué es lo que está pasando en 1, 2, pero sí me pongo a analizar este elemento que está al medio, que está uniendo los dos. Pues debido a esta presión de fuerzas de un lado al otro, me está generando un pequeño esfuerzo. Pero un pequeño esfuerzo, ¿dónde? Miren, cada vez voy a ir analizando, de detalles grandes a elementos más chiquitos para ir viendo cómo se distribuye. Y aquí tengo esto, miren. Ya no voy a analizar qué es lo que está pasando en el elemento 1 y 2. No voy a ver lo que está pasando en la barra, sino qué es lo que está pasando de manera interna. Y aquí, ¿qué es lo que veo? Veo que en la parte interna de este perno se habían generado una serie de fuerzas, una serie de esfuerzos. Estos esfuerzos, ¿por qué? Estos esfuerzos, un minuto por favor. Estos esfuerzos, ¿por qué han aparecido? Porque cuando este par de fuerzas tratan de romper al perno, entonces el perno recuerda cuál es su objetivo. Su objetivo es la de resistir, las cargas que se le ha impuesto. Entonces, inmediatamente a las resultantes de estos dos aparece una resultante. Esta resultante es una fuerza interna. Pero esta resultante como tal se va a distribuir, ¿dónde? En toda la superficie que se ve afectada. Como vemos, se ha distribuido en toda la superficie, generando un esfuerzo de tensión interna, una tensión interna en el elemento. He visto diferentes elementos con diferentes cargas, entonces hay una serie de esfuerzos. Nosotros cuando hemos visto, por ejemplo, el columpio, un trapecio, existen en una estructura N tipo de esfuerzos. Ahora veamos cuáles son estos esfuerzos que se deben considerar e ir analizando cada uno de ellos. Dice,
El esfuerzo de compresión, dice, un elemento de una estructura está sometido al esfuerzo de compresión cuando sobre él actúa un par de fuerzas en sentido opuesto que tiende a aplastarlo o contraerlo. Las fuerzas actúan en interior del objeto. Aquí yo tengo un cuerpo cualquiera. Cuando se somete un par de cargas, entonces estas tratan de aplastarlo o contraerlo. Así como este elemento. Miren, el par de fuerzas. ¿Estas fuerzas qué son? Pues son fuerzas internas que han aparecido, ¿por qué? Por la presencia de alguna carga externa. Si yo recuerdo un poquito, y aquí yo tengo el columpio que habíamos analizado en una primera instancia, si no me equivoco. Aquí yo tengo el columpio, miren. Cuando yo me siento en esta posición, cuando yo me siento en el columpio, he generado una serie de esfuerzos, de modo que los que se ven comprometidos a compresión eran estos parantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha aparecido la compresión si usted estaba sentado en la banquilla? Porque la estructura transmite la carga mediante todos sus elementos hasta que llegue a la cimentación. Ese es el objetivo de la estructura, resistir cargas. Sí, resistir cargas y depositarlas en las fundaciones. Pero ¿cómo va a resistir? Entre todo lo que compone una estructura, se van transmitiendo los elementos. Este elementito, ese parante que habíamos visto, está sujeto a compresión. Quiere decir que las cargas internas que están actuando en esa barra tratan de contraerlo, de aplastar los elementos. Ese es su objetivo. Vamos a otro. Segundo esfuerzo, esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción dice, un elemento de una estructura está sometido a esfuerzo de tracción cuando sobre él actúa un par de fuerzas de sentido opuesto que tiende a estirarlo. Por tanto, tiene la tendencia de estirar o alargarse. Las fuerzas que actúan en el exterior las fuerzas actúan hacia el exterior del objeto. Ejemplo, el cable de una grúa que sufre tracción. Entonces, aquí se tiene el mismo elemento sujeto a un par de cargas, carga 1 y carga 2. Estas dos cargas internas que tengo, ¿qué van a tratar de hacer? Estirarlo. Van a tratar de estirar al elemento. Ahora sí, van a tratar de estirar el elemento. Miren, está estirando el elemento. En el columpio, ¿dónde puedo ver eso? Si aquí está el columpio donde estábamos antes, en la posición, en el momento en el que yo me siento ahí, este cable, cada una de estas barras va a empezar a estirarse. Va a empezar a estirarse como se muestra en esta imagen. Miren, está estirando de una posición al otro. Cuando estira, hay un alargamiento. Entonces, cuando se contrae, hay una contracción, hay una reducción en tamaño. Pero cuando se estira, hay un alargamiento. Eso es importante también conocer, ¿no? Si un elemento se está traccionando y yo sé que cuando hay tracción se alarga, quiere decir que va a aumentar en tamaño. Si un elemento se está comprimiendo, entonces se va a reducir en tamaño. ¿Y quién me va a marcar esos dos aspectos? El signo. Positivo porque se está alargando y negativo porque se está contrayendo. Muy bien. Vamos. Dice, esfuerzo a flexión. Tercer tipo de esfuerzo. Hemos visto ya una viga antes y dice, un elemento de una estructura está sometido a tracción cuando actúa fuerzas que tienden a doblar. Ejemplo, la tabla de una mesa con muchos libros. Aquí yo puedo ver, ¿dónde está? Aquí está. Este elemento, cuando no está cargado de nada, se mantiene en equilibrio. Cuando lo cargo,
flexiona. Y miren, el elemento que ha tratado de hacer, ha tratado de doblarlo, Si nosotros agarramos un elemento, no sé, una cartulina de 20 centímetros más o menos, y colocan sobre la cartulina un bolígrafo o un borrador. Si colocan un borrador sobre el elemento, ¿qué va a tratar de hacer? De doblarlo, teniendo este efecto. Miren, si tuviésemos esa cartulina que va a estar representándonos el esfuerzo a flexión, ¿qué pasa? Cuando coloco un lapicero sobre el elemento, tiende a doblarlo, a flectarlo. Entonces, aquí yo puedo ver cómo el elemento está sujeto a flexión. Otro tipo de esfuerzo. Ahorita solamente en flexión estoy hablando de ese esfuerzo, de flexión. Vamos a ver más adelante, cuando hagamos un poquito más de análisis, vamos a ir viendo que los esfuerzos habían sabido andar acompañados unos con otros. Entonces, los esfuerzos no son ajenos, o sea, en una silla solo se están comprimiendo, no. Todos los elementos están sujetos a diferentes esfuerzos. Pero la estructura tiene la capacidad de ir asimilando y redistribuyéndose esos esfuerzos a cada elemento. ¿Hasta dónde? Hasta descargar ese peso. Entonces, aquí yo tengo este esfuerzo a flexión. En una viga lo que existe es flexión. Su deformación es una deflexión. ¿Y qué es la deflexión? Esta deformación que se presenta, esta deformación. Esta es la deflexión o la flecha. ¿Cuánto va a descender este elemento? Muy bien, vamos a otro. Esfuerzo a torsión, dice. Un elemento de una estructura está sometida al esfuerzo de torsión cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a retorcer. Las fuerzas tienden a retorcer el objeto de manera que la sección contigua del objeto se desliza unas sobre otras, ejemplo, los ejes de motor. Hemos visto que la torsión no solamente se va a dar en ejes de motor, no solamente se van a dar en los ejes de motor o en una llave, se pueden dar en diferentes elementos estructurales. Aquí yo tengo una columna. Esta columna, cuando está sujeta a un par de fuerzas considerables de flexión, entonces esta puede empezar a torcerse. Puede generarse una torsión en el elemento. En las vigas hemos visto, si yo tengo una viga cuyo aquí tengo una losita de la escalera de menor sección y en el otro lado tengo una losa grande, entonces estos efectos me van a generar una torsión en esta zona y estas vigas pueden empezar a torcer, a generarse el esfuerzo de torsión. Sí, si bien no es muy común, como habíamos dicho, no es muy común que exista torsión, no estamos diciendo que el elemento sí o sí prescinda de la torsión, ¿no? Sino de que puede existir torsión, pero no es algo preponderante. Hay otros esfuerzos más importantes, como ¿quiénes? Como el esfuerzo, por ejemplo, de la flexión, como el esfuerzo, por ejemplo, del corte, de la tracción, de la compresión y otros. Aquí vemos nuevamente cómo este par de momentos opuestos van a tratar de doblarlo, de torcerlo al elemento. Aquí se puede ver ese aspecto. Vamos con otro, el último, de corte o cizalla, así se llama, esfuerzos de corte o de cizalla. Un elemento de una estructura está sometido al esfuerzo de corte cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a cortarla o desgarrarla. Las fuerzas tienden a cortar los objetos. Se produce cuando en un punto cercano se aplican fuerzas opuestas en sentido perpendicular.
De esta manera, una parte de la estructura tiende a deslizarse sobre la otra, haciendo que las partículas del material tiendan a desplazarse. Entonces, miren, los esfuerzos de corte. Los esfuerzos de corte. Cuando tengo un par de fuerzas casi próximas, entonces en esta se puede generar un corte en la sección. Aquí se puede ver claramente que en una viga donde tengo un par de fuerzas de la misma magnitud, tienden a cortarse, pueden tender a cortarse. ¿Dónde hemos visto esto? ¿Dónde se ve eso? Y ustedes han debido ver cuando tienen esto, una viga. Uy, van a disculpar el pulso. Cuando tienen una viga que está sujeta a N tipo de cargas, ¿qué pasa en esta viga? ¿Qué calculamos? Calculamos la reacción, calculamos el momento. Pero esta reacción tiene que ser capaz de resistir a toda esta carga. Tiene que ser capaz de resistir. Por eso, cuando nosotros hagamos, ustedes cuando hagan diseño en hormigones, van a ver que en estas zonas donde van a comparar esfuerzos, van a comparar y verificar esfuerzos de corte, porque esta cortante y las cargas que se generan aquí por corte, ¿quién va a absorber? ¿Va a resistir? ¿No va a resistir? Entonces se buscan los lugares críticos para colocar los refuerzos respectivos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con los esfuerzos. Antes de seguir continuando, vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos visto que las estructuras es un conjunto de elementos dispuestos entre sí, destinados a resistir cargas. Cargas impuestas a ese tipo de edificación. ¿Qué cargas? Las cargas pueden tener diferentes naturalezas. Pueden ser cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales. Pero son netamente cargas externas que afectan a una estructura. Porque estas cargas internas van a generar una serie de fuerzas internas y a su vez estas fuerzas internas una serie de esfuerzos en los diferentes elementos estructurales. Los esfuerzos que se dan en una estructura pueden tener diferente naturaleza. Todo está en función al tipo de carga a la cual se ve sujeta. Pueden ser esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión, corte y esfuerzos de torsión. Cualquiera de esos pueden estar presentes. No obstante, en una estructura pueden estar los 5 esfuerzos, como en el caso del trapecio que se vio. Entonces, aquí puedo ver precisamente eso. Miren, la estructura había estado relacionada a las cargas y las cargas a los esfuerzos que se generan en las estructuras. Hasta ahí ya hemos visto esfuerzos. Más adelante vemos las deformaciones. Más adelante vamos a ver las deformaciones. Ahora, no tenemos que olvidar cuál es el propósito, ¿no? de la resistencia de materiales. La resistencia de materiales tiene como principal propósito la de resistir cargas que tengan las dimensiones óptimas para resistir las cargas impuestas. Ahora ya no analizo a las estructuras que componen, a los diferentes elementos que componen a la estructura como si fueran indeformables, sino ya los consideramos como si estos fueran deformables. Muy bien, continuamos. Dice tipos de elementos. Los cuerpos se clasifican en 3 tipos. Constantemente hemos dicho que las estructuras son un conjunto de elementos estructurales. Un conjunto de elementos estructurales. Estos elementos pueden tener diferente forma, diferentes características. Y empezamos con la primera, que se llaman las barras. Dice, la barra es un cuerpo que tiene 2 dimensiones pequeñas en comparación a la tercera. La línea une los centros de gravedad de una sección transversal y se la denomina centroide de la
barra. Centroide de la barra. Entonces, fíjense, cuando hacemos el análisis y la idealización de las estructuras, pues yo tengo que ver qué elementos hay o cómo los voy a analizar. Si algún rato han visto algún software estructural, a mí me gusta mucho el SAP por si acaso, pueden ver que en el programa les dice, o sea, ¿qué tipo de elemento vas a meter? Una barra, vas a meter una superficie, vas a meter un volumen, o sea, ¿qué vas a meter? Claro que el programa no les dice así, sino les dice que selecciones el tipo de elemento que quieres trabajar. Y tú dices cómo quieres hacer tu análisis. Entonces, aquí vamos a hablar que los elementos estructurales pueden tener diferente naturaleza. Una son las barras. Las barras me dicen que tienen dos dimensiones pequeñas en comparación a la tercera. En este caso, el diámetro que tiene es mucho más pequeño a la longitud del mismo. Si yo tengo, por ejemplo, este prisma, en este caso siempre vemos un prisma. Entonces, las dimensiones, esta base y esta altura son mucho más pequeños que esta longitud. Entonces, a este elemento nosotros llamamos barra. Además me dice, en comparación, la línea que une los centros de gravedad, o sea, este punto al otro extremo, se denomina centroide de la barra. A esto se denomina el centroide de la barra. ¿Por qué utilizo este elemento? Porque cuando hacemos el modelado de las estructuras, las idealizamos y utilizamos barras. Claro que se le va a dar la sección y todo, pero utilizamos principalmente barras. El siguiente tipo de elemento estructural que tenemos es la placa. Otra vez. La placa. La placa, a diferencia de estos otros, ahora sí. Y no me muestra la placa, no me muestra el gráfico de la placa. Pero la placa me dice que, a diferencia de la barra, se refiere principalmente a que dos dimensiones de esta es mayor a la tercera. Dos de sus dimensiones es mayor a la tercera. Van a darme un minuto otra vez. No sé por qué se bloquea esto. Entonces, miren, otro elemento estructural, me van a dar un minutito, se me ha cerrado el documento. Otro elemento estructural que podemos verlo había sido la placa. La placa es un elemento superficial. La placa es un elemento superficial destinado a resistir las cargas, pero la variante con la barra es de que precisamente tiene dos dimensiones pequeñas, tiene dos dimensiones grandes en función a la tercera. ¿Y cuál es la dimensión? La tercera, que es pequeña? Es precisamente el espesor.
Aquí está, la placa. Y aquí tengo la placa. Miren, dos dimensiones. Dos dimensiones mayores. Esta longitud y esta base. Pero la tercera es pequeña. Aquí yo tengo un espesor. Entonces, aquí hay otro tipo de elemento que se podría considerar. La placa, un cuerpo que está delimitado por dos planos y el tercero el espesor respectivo. Y finalmente tenemos el último, que es el bloque. El bloque es un cuerpo cuyas tres dimensiones son del mismo orden, dice. Dice que estas son del mismo orden. Aquí están los tres elementos con los que se puede idealizar una estructura. Barras, placas y bloques. Los bloques son superficie, son volúmenes de los elementos. Las tres dimensiones son exactamente iguales como se puede ver en este gráfico. Entonces ahí yo tengo un bloque. Ahora, en resistencia de materiales se estudia principalmente los cuerpos que tienen barras. O sea, de todos estos tres tipos de cuerpos que tengo, yo voy a enfocarme principalmente en este que tiene forma de barra, en estos. ¿Por qué no placas? Porque para las placas tengo que hacer otro tipo de análisis. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, las placas delgadas, las placas gruesas, qué método se puede utilizar. Vemos, por ejemplo, las ecuaciones de Kirchhoff, vemos Lagrange, entonces se ven otro tipo de ecuaciones mucho más complejas. Nosotros nos vamos a enfocar en la primera. Para el bloque, exactamente igual, se tiene que hacer muchas consideraciones donde tengo que idealizar cómo se estaría transmitiendo los esfuerzos. Pero nosotros en resistencia de materiales estudiamos principalmente los cuerpos que tienen forma de barra. Nos vamos a enfocar en este cuerpo. Ahora, ¿qué consideraciones voy a hacer? Digo, la barra se considera suficientemente rígida, es decir, no va a sufrir deformaciones considerables al ser sometidas a cargas. Pero no estoy diciendo que no va a tener deformaciones, sino estoy diciendo que no va a sufrir deformaciones considerables. Pero sí o sí voy a considerar que es rígida, que va a estar sujeta a esfuerzo. Estos esfuerzos van a generar una serie de deformaciones. ¿Qué más puedo decir? Ya. Eso sería en cuanto a los elementos que se va a ver y se va a analizar. ¿Qué más? A ver, vamos adelante. Tipos de problema. ¿Qué tipos de problemas vamos a ir encarando? O sea, ya estamos empezando a dar forma. Hemos empezado con las estructuras, hemos visto las cargas, hemos visto que aparecen esfuerzos. ¿Y para qué? La pregunta que todos debemos hacer. Incluso hemos visto que ahora habían habido tres tipos de elementos estructurales, barra, placa, sólido, etc. Entonces, ¿pero para qué? Para plantearnos dos problemas principales. Uno es el dimensionamiento, que consiste en determinar dimensiones y tipo de material. Y el otro es, aquí, ¿qué más dice? Solicitaciones, características de la resistencia de materiales. Entonces, en el dimensionamiento yo voy a determinar qué tamaño es el más óptimo que pueda resistir la carga. ¿Qué tipo de material es el más adecuado que pueda resistir esa carga? Solicitaciones, características de la resistencia de materiales. Y el otro aspecto es precisamente el de la comprobación y verificación. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas dos imágenes que tengo? Miren, dos imágenes, 1 y 2. ¿Parecen iguales? No son iguales.
Sí es el mismo pórtico, se trata de un pórtico simplemente apoyado, que está conformado de una columna, columna 2 y una viga, columna 1, columna 2 y una viga. Pero si me fijo y soy un poquito más visual, veo que en este gráfico 1, la flecha que tiene es menor frente a este otro. Pero ¿cuál es la variante entre el gráfico 1 y el gráfico 2? ¿Alguien puede ver la diferencia entre los dos? Aparte de la deformación. ¿Nadie? Se ve, en general se ve que en las dos las columnas están más Las columnas dobladas. están mal. Ya. ¿Por qué crees que están mal las columnas? A ver, ¿por qué creen que Bueno, su compañero dice que están mal las columnas? porque hay una carga excesiva, hay una sobrecarga. Hay una sobrecarga excesiva. Su compañero ha visto muchas cosas en este gráfico 2 y en este gráfico 1. Mi objetivo va a ser el de determinar las dimensiones correctas. Ustedes pueden ver que el gráfico 1 presenta una serie de deformaciones. Las columnas tienen un pandeo y la viga una deflexión. Esta deflexión 1 es mucho menor a esta deflexión 2. Es mucho menor. Pero si voy analizando más, tienen las mismas características. Esta columna es igual a esta. Y esta viga es la que me ha dado por un cálculo. Yo por seguridad la he aumentado de sección. Miren, yo por seguridad, en mi momento de diseño, de ser conservadora y todo, a mi viga se me ha dado por aumentarle de tamaño. Aumentando de tamaño, ¿he mejorado su situación o la he empeorado? La empeoró. La empeoré. ¿Por qué? Porque en este punto lo que he generado es columnas débiles con una viga fuerte. ¿Y a qué estoy llegando con esto? O sea, su compañero sí tenía razón, me decía, sus columnas están mal, tiene una mayor carga, me dijo. Pero no, bueno, yo en mi criterio he querido sobredimensionar a la viga y que mis columnas resistan lo que pueden. Pero yo lo he cambiado el comportamiento de la estructura y por aumentar solamente el peralte en la viga, la he vuelto a un sistema un poco inestable frente a este otro. Simplemente por aumentar el tamaño. Entonces, ¿a qué me voy? Las estructuras tienen que estar en función a las cargas y solicitaciones. No porque le ponga a un elemento más dimensión, como en este caso, le estoy dando solidez a la estructura, le estoy empeorando. Las condiciones las he restringido. Y se puede ver claramente en este gráfico, las columnas tienen mayor pandeo. Miren, aquí prácticamente es el puntito de mi marcador, su deformación. En este caso es el puntito y un puntito negro más que me deja en espacio para el pandeo. Miren, todo esto. ¿Por qué? Porque la he sobredimensionado en una estructura. Entonces, para darle las dimensiones correctas, yo tengo que saber los dimensionamientos en función al tipo de material y a las solicitaciones a las cuales se va a ver expuesta la estructura. Han visto a las estructuras, y cuando hablo de estructuras, yo no me refiero solamente al
a las edificaciones, columnas, vigas. Claro, yo me enfoco mucho en las estructuras, porque soy estructurista, pero las estructuras me refiero de manera general. Hemos visto que la estructura había sido una simple silla, es una estructura. Pero también un puente, también una presa, una presa de agua. Si yo coloco más, voy a romper su equilibrio por donde tenía que pasar el agua o cómo era el comportamiento del mismo. Entonces, a las estructuras hay que darle lo que necesita, sin exagerar, pero tampoco hay que irnos al otro extremo de colocarla súper delgadita. Me hubiera gustado hacerlo súper delgadito y hubiéramos visto cuánto se deforma, porque su estructura no presenta rigidez. Entonces, a las estructuras hay que darle lo que necesita, ni más ni menos. Muy bien. Y nuestro otro tipo de problema que vemos en resistencia de materiales es la de comprobar. Comprobar y verificar. Se debe comprobar las dimensiones del tipo de material si tienen un comportamiento adecuado y óptimo. Estoy viendo que porque poner más dimensión no le voy a dar seguridad a mi estructura. Debo colocar las dimensiones que corresponden para darle principalmente esto, un comportamiento óptimo. Un comportamiento óptimo. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquí se puede ver los diferentes esfuerzos, ¿no? De los elementos, pero creo que solo tengo de esta. Aquí sí se puede ver los esfuerzos de la misma. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Para hacer estos análisis de dimensionamientos, verificaciones, etcétera, para analizar cómo ese esfuerzo debido a carga externa se ha originado, entonces yo me voy a basar en una serie de hipótesis. Nos vamos a basar en una serie de hipótesis. En resistencia de materiales hace una serie de hipótesis básicas, dice, respecto a las propiedades y comportamiento del material sin que afecte su esencia. Los resultados de los temas de estudio simplifican el análisis. De otra manera sería demasiado tedioso. En resistencia de materiales, en resistencia de materiales se hacen ciertas hipótesis, ciertas suposiciones, por decirlo así, para poder encontrar ecuaciones que nos faciliten el cálculo. O sea, todos debemos colocarnos esa incógnita, o sea, ¿cómo pasa de una carga externa a un esfuerzo? O sea, ¿cómo se puede dar esa situación? Entonces, en resistencia de materiales se va a basar en ciertas suposiciones para encontrar ecuaciones que nos permitan hacer una relación. Voy a empezar con la primera. Y me dice, por ejemplo, la primera hipótesis, los materiales se consideran continuos. Tampoco se tiene en cuenta que en el análisis las discontinuidades o poros que se presentan en los materiales. Piensa el caso de la madera y del concreto. Miren, en esta hipótesis, en esta primera hipótesis, suposición que está tomando en cuenta la resistencia de materiales, dice que las piezas es macizo, es continuo, que no tiene ninguna perforación. Quiere decir, si yo tengo una barra, imagínense aquí, una barra de madera, ahí está mi barra de madera, que no tiene estas imperfecciones, ya, la voy a cortar de tal forma de que no existan estas imperfecciones, pero nada me quita de que aquí existe un pequeño ojito. Estos ojitos son donde nacen las ramas. Estas pequeñas
ojitos, ojos, son donde nacen las ramas. Esta es una pieza de madera. Esta es una pieza de madera. Pero en este análisis voy a considerar que esto es netamente continuo, o sea, no hay este ojito, no hay nada de eso. Esa es primera suposición que estoy haciendo. Ahora, si reviso, por ejemplo, el hormigón, imaginemos que esta es mi viga de hormigón, ¿cómo la idealizamos? Si alguna vez han visto, o sea, cómo se dibuja el hormigón, tenemos codificado, ¿no? Por colorcitos, por todo, pero tiene una serie de puntitos, pero también una serie de triangulitos, redonditos, triangulitos, redonditos. Entonces, cuando vemos una superficie con estas características, indicamos que se trata de un hormigón. Se trata de un hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón está compuesto por una serie de materiales. Agua, cemento, agregado grueso y fino. Entonces, es una mezcla de esas cosas el hormigón. Pero en esto de resistencia de materiales, yo voy a considerar que es continuo. Imagino que toda esta sección es continua, que no va a tener ni un vacío. Esa es la primera consideración que se hace en resistencia de materiales, que el material es continuo. Y me afectaría que tenga una imperfección, una no continuidad. Claro que sí, me afecta, porque donde no hay continuidad, imagínense una losa con un vacío, no sé, para tragaluz, aunque sea, ¿dónde va a ir? Las cargas que tenían que pasar por este sentido se van a concentrar directamente en esta zona, en este hueco, entonces van a haber zonas de tensión. Ah, pero si yo me pongo a analizar eso, ya voy a perder muchos aspectos de análisis o lo voy a volver cada vez más complicado. Entonces, por eso estoy considerando que no tengo este vacío, sino de que el material es continuo, sin alteración alguna. Esa es la primera hipótesis o suposición del material. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Preguntas o dudas? La segunda son 6 hipótesis. Son 6 hipótesis. Esas hipótesis las vamos a ver el día lunes. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Comentarios? Todo claro. Muy bien. Si no hay preguntas, aquí nos vamos a quedar. Tengo un efectivo de 28. ¿Algún faltante o alguien que ha tenido algún inconveniente que le ha comunicado a mi encargado de curso? No, ninguno, ingeniera, que me haya reportado alguna situación. Perfecto. No les he mandado ni los libros, ni he cargado ahorita nada en el Moodle, porque nos solicitaron en la otra carrera que no toquemos el Moodle, pero ya en este fin de semana voy a empezar a cargar y también enviar la documentación, ¿ok? Si no hay más preguntas, muy buenas tardes a todos. Nos vemos el lunes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao, buenas tardes. Hola, Chao, buenas tardes.